Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos, nuevamente con ustedes, estudiando la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y en esta oportunidad les presento la Biblia de la Reforma, es una Biblia edición de estudio, y la Biblia de estudio Harper. Vamos a empezar con la Biblia de estudio Harper, vamos a buscar el pasaje bíblico de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. La lectura lo haremos desde el versículo 15 hacia adelante. Nos menciona así las escrituras: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a ver entonces el comentario que nos trae la Biblia de estudio Harper a pie de página y haremos la lectura correspondiente, que nos menciona a partir del versículo 15, por ejemplo, ¿no? Nos menciona de este pasaje. Pablo trata lo que algunos han denominado el rapto o arrebatamiento de la iglesia. Se dice que, número 1, sucederá a la venida del Señor, parusía en griego, quien descenderá del cielo. Versículo 15 lo menciona. Número 2, la resurrección de todos los creyentes depende de la resurrección de Cristo, acerca del versículo 14. Punto número 3, los muertos en Cristo se levantarán antes de que se cumplan otros acontecimientos relacionados con su venida, acerca del versículo 16, haciendo referencia. Punto número 4, los que están en Cristo y aún vivan entonces recibirán al Señor en el aire, junto con los muertos en Cristo. Versículo 16 y versículo 17 lo menciona, dándonos a entender que el mismo Señor quedará allí en el aire y, ¿qué más? Y llamará a sus santos a su lado. Este acontecimiento será acompañado por, número 1, la voz de mando. Número 2, el llamado del arcángel. Y 3, el sonido de la trompeta de Dios. Algunos intérpretes encuentran aquí prueba de que la iglesia estará ausente por un periodo de tiempo antes de que se cumpla el segundo advenimiento. Bien, ese ha sido el comentario de la Biblia de estudio Harper acerca de este pasaje bíblico, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Y ahora vamos a ir a la Biblia de la Reforma. Ojo, esta Biblia no es igual que la Biblia de estudio de la Reforma. Esta Biblia es una Biblia de corte luterana, más que todo, ¿no? Esta Biblia está también en la versión Reina Valera contemporánea. Vamos a leer justamente en esa versión aquí en la Biblia de la Reforma, edición de estudio. Vamos a ver el pasaje y vamos a ir al versículo 15 también, y daremos lectura a partir del versículo 15 hacia adelante. Nos menciona así esta Biblia: les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron. ¿Qué más dice? Sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Ahora vamos a ir a los comentarios que están a pie de página. Vamos a darle la lectura también correspondiente a partir del versículo 15 hacia adelante, que nos menciona esta Biblia de la Reforma. Versículo 15. Como una enseñanza del Señor, menciona el texto. Una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, o una revelación dada en su nombre a los apóstoles. Adelantaremos, menciona el texto. Aquellos que murieron en Cristo no estarán en situación desventajosa cuando el Señor retorne. La segunda venida será vista por ellos como también por los vivientes. Acerca del versículo 16. Voz de mando, dice la Escritura. Voz de arcángel, trompeta. 3 maneras de expresar el llamado, acción de anunciar del Señor. Mando, dice el texto, es la vivificante palabra del Señor. Voz de arcángel, mencionado también en el texto.
mencionado solo una vez más en el Nuevo Testamento. Miguel es mencionado en Judas 9. El Señor usa ángeles para ejecutar su voluntad. El libro pseudopígrafe 1 Enoc menciona 7 arcángeles: Uriel, Rafael, Rael, Miguel, Sariec, Gabriel, Ramiel. 1 Enoc, capítulo 20, del versículo 1 al 7. Muertos en Cristo, dice el texto. Los que fallecieron mientras creían en el Señor resucitarán primero, como menciona el versículo 15. Ahora el comentario del versículo 17, vamos a leer también. Dice con 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo del 5 al 10. Que hayamos quedado, dice el texto de la Escritura, creyentes que permanecen vivos en la tierra. Seremos arrebatados juntamente con ellos, dice el texto sagrado. El griego es harpazo. Lleva consigo el sentido de una acción repentina y violenta. El detalle es que seremos reunidos en la resurrección tanto los muertos como los vivos cuando Cristo vuelva. La Vulgata usó el término raptus, de lo cual la falsa doctrina moderna del rapto, entre comillas, recibe su nombre. La enseñanza de Pablo es acerca de la resurrección y no sobre un retorno secreto de Cristo. Cuando vean la tierra agitada, el polvo mezclándose, los cuerpos levantándose quizás en cada lado, ninguno causando esto, sino siendo suficiente el alarido. Cuando vean un tumulto tan grande sobre la tierra, entonces ellos sabrán qué temor se posesionará de aquellos que permanecen en la tierra. Hace referencia posiblemente a Crisóstomo, por eso menciona el comentario Cris, ¿no? 2 puntos. Vamos a continuar con la lectura de esta Biblia de la Reforma, edición de estudio. Recibir en el aire al Señor, como menciona el versículo. En el mundo antiguo se daba oficialmente la bienvenida a dignatarios por medio de gente que los escoltaban. El foco es la reunión del Señor y su pueblo. El aire es considerado la morada de los malos espíritus. Efesios 2:2. Quienes rendirán el lugar a aquel que tiene toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Estaremos con el Señor siempre, en el cielo después de la resurrección. Y bueno, vamos a leer el comentario aquí justamente del versículo 13 al 18 de esta Biblia, que nos habla acerca de Pablo consuela a los tesalonicenses diciendo que los muertos en Cristo serán los primeros en gustar la resurrección y venir con el Cristo resucitado. En esta segunda venida de Cristo todos estaremos juntos otra vez. Los cristianos se apesadumbran por la muerte de sus seres queridos, pero no como aquellos que no tienen esperanza. La resurrección de nuestro Señor y la victoria que tenemos sobre la muerte por medio de Él nos da una esperanza viviente, a pesar del hecho de que la muerte separa a seres queridos y causa gran dolor y tristeza. Gracias, Señor Jesús, por hacer del camino a través de la muerte un paso de esperanza, consuelo y de gozo, debido a su resurrección. Crea en nuestros corazones el gozo y la esperanza de su victoria sobre la muerte. Amén. Gracias, Señor Jesús. Bueno, ese ha sido el comentario acerca de 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 de esta Biblia de estudio de la Reforma, y hemos estado abordando estas 2 Biblias de estudio preciosas y sus comentarios a pie de página. Gracias a todos ustedes por su atención. Dios los bendiga. No se olviden de suscribirse, darle un like y de recomendar el canal a muchos amigos y hermanos de sus congregaciones y ministerios. Un abrazo y hasta pronto. Bendiciones.